En Radio con Criterio se encuentra ya con nosotros el comisionado internacional contra la impunidad, Iván Velázquez. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y vamos a volver en apenas unos minutos para arrancar esta conversación con el comisionado contra la impunidad. Ya venimos. Esto es Radio con Criterio y ahora ya formalmente le damos la bienvenida al comisionado internacional contra la impunidad, a don Iván Velázquez, y arrancamos con una pregunta obligada, don Iván. ¿Usted esperaba el resultado del día de ayer en el Congreso ante la solicitud de que se levantara el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, o le tomó por sorpresa ese resultado? Realmente no me tomó por sorpresa. Tampoco me hubiera tomado por sorpresa si hubiera ocurrido lo contrario. ¿Y entonces? Me parece que tanto había posibilidad de que se tuvieran 105 votos en un sentido como en otro. Que hubiera estado los 104 por no levantarlo, eso sí es más sorpresivo. Pensaba, en todo caso, que podría ser en proporciones menores, pero en realidad, para mí el tema del antejuicio no es un asunto sustancial en este momento. ¿Y qué es sustancial en este momento entonces para usted? Sustancial en este momento es la investigación que en toda su plenitud hemos concebido con la señora fiscal general respecto del financiamiento electoral ilícito del año 2015. Comisionado, bienvenido. Aquí Claudio nos ha hecho un guión para que no nos desbalacemos, así que como las señoras son mucho más ordenadas, al menos que yo... Y más cuidadosas, además. Cuidadosas, no lo dude. Y luego nos lo va a echar en cara, lo vamos a seguir. Lo primero que ella nos pone es persona non grata y la expulsión. Vamos a abordar, si le parece, ese tema. Hay gente que dice, usted forzó la coincidencia. Cuando me refiero a usted, a veces es si sigue MP, ¿verdad? Usted forzó la coincidencia de la visita del señor presidente a Naciones Unidas con el antejuicio y con todo lo que salió. Y eso es un oportunismo político. Lo que no quisiera es que nos dedicáramos a hablar de problemas de esa naturaleza en este momento. Entonces, hay un hecho, y fue esa decisión presidencial comunicada tan temprano el domingo 27 de agosto. Y ese es un hecho que hay que, digamos, racionalizar. El tiempo contribuirá también a entender suficientemente, pero no ponernos ahora en una situación de esa naturaleza por una circunstancia. Yo creo que hay sectores en el país que pretenden un enfrentamiento y que pretenden polarizar y que pretenden inclusive generar como una sensación de crisis por todo lo que eso puede representar para ellos. Es lo mismo que ocurre cuando uno ve a ciertos personajes que durante 10 años se han opuesto a la CICIG, que ahora están públicamente enarbolando CICIG sí, pero Iván no. Entonces ahora resulta que los anti-CICIG de 10 años son pro-CICIG hoy. ¿Por qué razón? Porque quieren promover esa polarización, porque quieren promover esa contradicción. Y entonces, si nos ponemos a conversar sobre eso, lo que vamos es a fomentar o a darle gusto a las intenciones que tienen estas personas. Comisionado, pero hay una confrontación y hay una polarización que es absolutamente inevitable. Si se inicia un embate contra la impunidad, las personas y los partidarios de esta impunidad, quienes han disfrutado de esa impunidad por largo tiempo, por diferentes razones, pues por supuesto que van a oponerse a esa... Digamos que hay una contradicción natural entre quienes piensan en un país distinto, en el que la justicia tenga una acción efectiva, que sea eficaz,
Y sin distingos de quién es quién. y sin distingos, y otro sector que pretende que las cosas continúen como han venido. Hay un sector que está defendiendo la impunidad y hay un sector que está en contra de la impunidad. Pero esa no es una contradicción o una polarización que se genera entre una persona y otra persona. Son dos actitudes también frente al futuro del país. La Des- pregunta es si usted ha encontrado liderazgo en el país. Estoy hablando de liderazgo político y de liderazgo social que enarbole la bandera de la lucha contra la impunidad y que este liderazgo sea capaz de persuadir a una parte de la población. ¿Usted lo encuentra? Yo creo que han surgido tímidamente, algunos van fortaleciéndose un poco más. Lo que le ha correspondido jugar a la fiscal general desde el 2014, desde el propio momento de su llegada al Ministerio Público, ha contribuido en ese sentido. Que hay sectores que pueden hablar ya con mayor, eh, con una voz más fuerte. En este sentido, yo creo que sí. Los liderazgos probablemente no, o en general, cuando se trata de situaciones como estas por las que ha atravesado Guatemala, no surgirían ni más liderazgos amplios sociales como de un momento a otro. Pero yo creo que sí se han venido eh, generando voces que van aglutinando y uno ve, a diferencia del 2014 o del 2015, yo he visto grupos de personas eh, influyentes en la sociedad, de todos los sectores, personas que se han venido reuniendo. Conozco tres, cuatro grupos de esa naturaleza que todavía no hayan aflorado con fuerza o contundentemente. Yo creo que es más un tema de días, pero que esa oportunidad se va a dar. Qué bueno que cita los años 2014 y 2015 porque desde el 27 de agosto hay un constante ejercicio de comparar 2015 y 2017, en especial la plaza. La percepción que tienen muchos es que esa lucha contra la corrupción de alguna manera pierde fuerza o adhesión. ¿Es su percepción? No. Lo que pasa es que hubo una gran emotividad por todo lo que estaba contenido antes de abril del 2015. Y, y eso hizo que surgiera de la manera como surgió, con la amplitud que surgió, de la forma tan inesperada como surgió, porque nadie ni siquiera se imaginaba que eso podría llegar a suceder. Todos los momentos de efervescencia tienen, desafortunadamente, cuando no logran escalar el peldaño siguiente, tienen un momento, si no de declive, por lo menos de eh, estabilización, pero ya no es esa misma efervescencia. Me parece que la actitud de las personas, del ciudadano común frente a la corrupción, persiste. No se reúnen en la plaza, pero yo salgo, lo hice antier, a la calle, caminar por la calle, y las expresiones de las personas eran expresiones ¿De simpatía? similares de simpatía, similares a las del 2015 o del 2016. Es decir, yo creo que ese sentimiento sigue en las personas. Voy en un avión, pasajeros se arriman a agradecer porque entienden que su país ha venido mejorando, que este trabajo va a fructificar. Y esa es una manifestación constante de la gente. Entonces yo creo que son
expresiones o niveles diferentes. Probablemente la expresión de hoy sea mucho más importante que la del 2015. La del 2015 es esta producto de la emotividad. ¿Y esta le parece producto de la razón? La de hoy es más razonada, sí. La de hoy es más en una como en la dirección que debe tener de posibilidad de construcción, que es lo que siempre hemos insistido. Esto no es cuando, por ejemplo, con los apoyos, que me dicen, a usted le agradan todas las manifestaciones de apoyo. Yo digo, para mí en lo personal realmente yo pienso más en que esta es una causa y este no es un asunto mío. Digamos que yo soy el accidente que ha permitido por una representatividad eh, ser una imagen de algo, pero que lo que importa es todo el proceso de transformación. Y entonces cuando muchos que dicen, le expreso mi apoyo, yo les digo, mejor que apoyo, yo preferiría compromiso. El apoyo siempre se le da al otro para que el otro siga. En el compromiso, el otro se vincula con este para trabajar conjuntamente. Y yo creo que es posible avanzar más en esos términos de compromiso en las circunstancias de hoy. Comisionado, esa declaración de non grato que vemos que el presidente de la República se despacha al filo de las 6 de la mañana de hace un par de domingos, ¿en qué incide en lo personal? Es decir, alguien que de pronto se ve rechazado, pero también en el trabajo. ¿Incide en esas dos facetas? ¿Qué análisis le daría usted? En lo personal, yo he sido rechazado varias veces, de manera que no Es es... como un despecho ya contigo. Ya. Por lo menos no me genera ese Que dice que ya está desasosiego acostumbrado. como el patito feo. Pero sí lo agravia. A mí esa expresión me sorprendió. Yo pensé que si efectivamente había ido a Naciones Unidas, iba y había solicitado o iba a solicitar que no continuara en el país, todo se tramitaría era en esos términos de conversación. Para mí es realmente eh, incomprensible que después de una conversación un viernes en Naciones Unidas, un domingo amanezca esta otra situación. Nunca se había sentado con usted a decirle, mire, señor Iván, estoy molesto por esto, o le había mandado un mensaje indirecto que de alguna manera usted dijera, podía llegar este momento. No, realmente en esos términos no. ¿En qué incide en el trabajo? Yo creo que poco y en realidad la CICIG y particularmente yo hemos continuado con la actividad normal, trabajando los equipos de investigación como lo venían haciendo antes del 27. No hay una incidencia negativa en nuestra actividad, ni en la actividad del Ministerio Público, ni en la acción conjunta de la CICI con el Ministerio Público. Realmente no ha incidido negativamente. Don Iván Velázquez, Guatemala está viviendo en este momento, como usted dice, una ocasión o un momento más racionalizado de toda esta lucha en contra de la corrupción y de la impunidad. Sin embargo, ¿usted piensa que esa racionalidad hace que la gente no salga a las calles a manifestar, sino que, digamos, sea esta una aceptación como más reposada de las cosas? Lo que sí hay es mucha más virulencia de quienes se oponen a la causa de la que usted está hablando. ¿Cómo entiende esa oposición? ¿Y cómo entiende esa virulencia que se traduce en campañas constantes y en descrédito para usted? Y solo le voy a mencionar un caso. Las entrevistas que se están dando con un
bueno, con un enemigo histórico suyo, que es Álvaro Uribe en Colombia. ¿Cómo lo entiende? Esa entrevista de Álvaro Uribe, por ejemplo, según lo había reconocido el señor que promovió el año pasado también la entrevista y que tal vez fue en, en una de las, en una nota que hizo Contrapoder, decía que estaba recibiendo recursos de empresarios para traer al país a Álvaro Uribe, precisamente por esa circunstancia, porque lo tienen como un enemigo tradicional mío, quien puede demostrar qué tan corrupto o qué tan bandido soy yo, y entonces lo traen para que él intente hacer eso. No obstante que ayer la Corte Suprema de Justicia de Colombia compulsó copias para que lo investiguen por sus relaciones, por las acciones que Álvaro Uribe tomó, también en contra mía, pero en contra de periodistas independientes, de defensores de derechos humanos, de magistrados de la Corte Constitucional, que llamamos en Colombia, o de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por la persecución inclemente a que fuimos sometidos por el Departamento Administrativo de Seguridad. Pero digo, recuerdo esto del año pasado, es para sostenerme en lo mismo. La situación no es de hoy, no es que ahora haya algo muy diferente a lo que veníamos examinando especialmente desde junio del 2016. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y uno podría ver además en el histórico. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes mismos lo han dicho. Y muchos periodistas y formadores de opinión en sus columnas. ¿Cuál es la diferencia entre lo ocurrido en el 2015 y lo que sucedió a partir de junio del 2016? Lo que ha ocurrido es que han sido vinculados, entre otros, por ejemplo, empresarios con los casos de corrupción. Exactamente. El caso cooptación del Estado, que es de junio del 2016, yo creo que marca una distinción frente a la situación anterior. Cuando el tema era Roxana Valdetti, todo el mundo estaba de acuerdo con que se hiciera hasta... Bueno, hasta destruirla. Hasta destruirla. Así pasó en redes. Sí, hasta destruirla. Hubieran aceptado ilegalidades en contra de ella, violaciones del debido proceso. Con ella sí hubieran admitido que se despedazara. Había una concurrencia de todos los sectores, pero cuando el caso de cooptación va mostrando que el asunto es distinto, que aquí no era el problema de una persona y ni siquiera tal vez de un pequeño grupo de personas, sino que era, como veníamos planteando como hipótesis inclusive desde el 2014, que de lo que se trataba aquí era de un Estado capturado. Un sistema que captura el Estado. Que era una corrupción estructural, que no era un tema coyuntural. Entonces ya hay sectores, o personas más bien, que se van sintiendo más afectadas, más en riesgo. Y si ya se siguió con quiere decir que tal vez yo pueda seguir. Y eso hizo que el grupo que podemos identificar claramente en el Mariscal Zavala, que tampoco son todos los del Mariscal Zavala, pero el grupo que se puede identificar en el Mariscal Zavala va haciendo alianzas con otros externos que se sienten más próximos o un poco próximos o en el radar y que entonces se van juntando, van generando, como se hizo desde mediados del año pasado, pero que hacia el último trimestre recrudeció, campañas de desprestigio, que además son campañas muy bien financiadas. Esto no es un hombre que se sentó un día a grabarse un video a sí mismo. Un Twitter o que cogió su teléfono para filmarse. No, aquí hay inclusive edición de estos
audiovisuales o de estos mensajes que se transmiten. Entonces, se va conformando como un sector más, no digamos más amplio, pero sí más compacto. Los que podían tener preocupaciones desde sectores diferentes van formando casi que una causa común. Y lo que ocurrió después de esta situación del 27 de agosto es que esos sectores se sintieron empoderados como para surgir y expresarse de la manera como lo han venido haciendo ya también en estos otros días. Vamos a ir a una pausa comercial, pero volvemos enseguida con esta entrevista con Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. En tu día a día, tú das más de la cuenta. Cuenta Plus también. Hasta 2.5% de interés sobre saldos, chequeras gratis, 0 cobros por bajo balance y beneficios exclusivos. Elige la cuenta que, como tú, da más de la cuenta. En GIT Continental, el banco de tu vida. Para mí, tener un gran día es pasar la tarde en el salón, ir de compras con mis amigas y disfrutar lindos momentos con mi familia. Para que tu familia tenga un gran día, dales un gran desayuno. Cereales Gran Día. Son deliciosos, nutritivos y crujientes. Tenemos uno para cada miembro de la familia. Recuerda, para que tu día empiece bien, solo necesitas Cereales Gran Día. Ahora puedes estar tranquilo porque con Salud Siempre, tu familia está protegida desde 565 quetzales al mes. Adquiérelo en cualquier agencia de Banco Industrial. Esta es mi nueva TV digital. Ahora la TV se llama Movistar. Llegó la nueva televisión digital con la mejor programación HD en alta definición y cobertura en toda Guatemala. Llévatelo desde 99 quetzales al mes. Contratalo en tu tienda Movistar favorita. Ahora la TV se llama Movistar. Quiero ser al final el motivo de tu orgullo, porque patria eres tú y yo patria contigo. Quiero ser al final el motivo de tu orgullo, porque patria eres tú y yo patria contigo. Feliz mes de la patria te desea Ban Rural. En Radio con Criterio transmitimos hoy la entrevista con el comisionado internacional contra la impunidad, Iván Velázquez, y son decenas y decenas y decenas las preguntas que envían para el comisionado. Isaguirre le está preguntando, comisionado, ¿cómo estaba usted preparado para este tipo de campañas y de ataques? Y lo está preguntando no solo en el plano retórico o de imagen, lo está preguntando también en el plano emocional. Cuando usted, Pedro, le decía qué sintió ese día, usted nunca dice que se sintió agraviado por la solicitud del presidente de que usted fuera expulsado del país. ¿De verdad no lo agravia en lo personal? Una frase que no es retórica, de verdad. Yo estaba preparado toda la vida. ¿Para qué? Para afrontar situaciones adversas de esa naturaleza. Yo llevo 25 años con afortunados intervalos de descanso de 3 años o 4 años. Treguas. Pero llevo 25 años más o menos como en la misma línea. Si pensáramos solo en lo que me tocó vivir en el año 2007, cuando una tarde a las 6, el entonces presidente Álvaro Uribe enlaza todas las cadenas de radio, televisión, todos los medios,
para leer una carta que un paramilitar le acababa de entregar, según dijo, que también es mentiras, que le acababa de entregar la carta en la que decía que yo le había ofrecido beneficios para que declarara en contra de él en algo que tampoco era posible porque la Corte no investiga al presidente de la República en Colombia. Esa es una competencia que tiene el Congreso de la República. Pero imagínense ustedes eso. Una persona con el poder que en 2007 tenía Álvaro que Uribe. en el 2007, con el nivel por lo menos de popularidad que todavía ahora, esto es un tema como para ser muy bien estudiado por sociólogos, cómo todavía una persona como esa puede tener niveles de aceptación del 40%, va decayendo, pero hace 8 años dejó de ser presidente y todavía tiene 40%. Y entonces escuchar uno por todos los medios y estar todos llamando, ¿qué fue lo que hizo usted? ¿Cómo que estaba buscando que un paramilitar declarara contra el presidente? Y el presidente diciendo, y le pido a la Corte Suprema de Justicia que proceda contra ese magistrado auxiliar y a la Fiscalía que lo investigue. Sentir todo ese peso del Estado y representado en una persona como esa. Yo creo que esa es ya una prueba... Escuela. Sí, pero no fue solamente eso. Yo sufrí precisamente en las investigaciones de la parapolítica más de 5 o 6 montajes. En este momento hay un juicio contra el secretario de prensa de Álvaro Uribe, del gobierno de Uribe, y el secretario jurídico por algo que conocemos en Colombia como la Casa de Nari, que es cuando un paramilitar con el abogado de uno de los más poderosos paramilitares que se encuentra en Estados Unidos, alias Don Berna, fueron a la Casa de Nariño, a la Casa Presidencial, entraron por el sótano y se reunieron con autoridades, con estos secretarios, que para ver cómo iban a organizar para liberarse de mí. Entonces, por eso digo que esto de estar preparado no es una frase retórica. Realmente yo estoy acostumbrado a situaciones de estas. Naturalmente uno siente tensión. Tensión. ¿La policía fue retirada de la comisión? Un bajón momentáneo, dice, y esto, pero no es pues como para abatirse. Yo creo que pudieron ver muchos fotografías del domingo 27 y que me veía realmente agotado, pero ese era un agotamiento físico. Usted no había era dormido. un abatimiento. Usted no había dormido esa noche. No, había dormido muy poco. No era un abatimiento. Y hay una diferencia entre ese agotamiento físico y el abatimiento. Afortunadamente he tenido la templanza suficiente como para no dejarme abatir. ¿La policía fue retirada de la Comisión Internacional contra la Impunidad? Es una duda que ha surgido desde ese domingo. ¿Fue retirada o no fue retirada? En realidad, en un momento y para evitar mayores confrontaciones que podrían presentarse, nosotros asumimos absolutamente la seguridad de la comisión. Y en ese momento los miembros de la Policía Nacional Civil que nos acompañan en la comisión estuvieron por unas horas en la comisaría a la que pertenecen. Es decir, no es que se hubiera dado la orden, por lo menos yo no supe que hubiera ocurrido de esa manera, que se hubiera dado la orden como de quítenle protección a la CICIG. No. Eso fue más una decisión nuestra como para que nuestros equipos de seguridad internacionales tuvieran la responsabilidad principal. Comisionado, mucha gente tiene un mensaje recurrente. Yo entiendo que pueda ser un mensaje recurrente, pero ahí está. Y esos mensajes recurrentes muchas veces es mejor contestarlos de una vez. ¿Para cuándo la UNE? Dicen, el señor comisionado es un hombre de izquierda
que está compinchado con la UNE y con Sandra Torres, a la que no ataca. Yo creo que esto lo ha oído usted cientos de veces y lo siguen poniendo. Bueno, En Twitter ahora mismo Twitter. Hugo Cabrera dice, ¿por qué la justicia es selectiva? Una así de las es. dos Entonces, cosas. una respuesta para de una vez tener un argumento y decir, bueno, ya fue respondida, no pregunten más. No, aunque sea respondida, se va a seguir preguntando. Bueno, pero al menos ahí está la respuesta, Pues, ¿verdad? pero porque esto también muchas veces lo he contestado, y particularmente con el tema de la UNE. Yo he dicho como norma general que tengo y que creo que he demostrado que no hay ninguna preferencia, no se oculta nada, se hace todo lo que se debe hacer, pero siempre también en las medidas de las capacidades y de la existencia real de elementos probatorios que para nosotros generen la convicción que unas cosas sucedieron de una determinada manera, es decir, que se pueda probar. Siempre hay una insatisfacción por algo que falta, y eso ocurrió desde el primer día, cuando se hizo el primer caso del sistema penitenciario y aparecía el director del sistema penitenciario y muchos dijeron, ¿y para cuándo López Bonilla? Esa tal vez fue la primera expresión, pero siempre cuando se hizo el caso de Haroldo Mendoza en noviembre del 2014, la gente decía, ¿y por qué no por narcotráfico? Así ha sido una constante. Cuando se estaban en todas las investigaciones que tienen por centro el gobierno del Partido Patriota, era el reclamo también muy constante. ¿Y para cuándo Sinibaldi? ¿Hay algún pacto con Sinibaldi? Se está protegiendo a Sinibaldi. Surge ahora lo del 14 de julio que tiene por centro a Sinibaldi. ¿Qué ha ocurrido con la UNE? Y aquí el asunto no es de investigación de partidos tampoco. Pero ¿qué ha ocurrido? Diputados, inclusive diputados importantes de la UNE han sido vinculados. Hay uno que cuando se procedió contra él y se encuentra privado de libertad, aparecía ya como independiente. Pero eso de independiente, según todos los que me han dicho, es una independencia más formal que real, porque era un hombre muy importante dentro de la estructura partidaria de la UNE. Se adelanta cuando la investigación respecto de Gustavo Alejos era un hombre secretario privado del presidente Colom, emblemático de la UNE, del gobierno de la UNE, pero cuando se procedió contra Gustavo Alejos, ustedes decían, era por las relaciones que tenía con el Patriota, no por la UNE, entonces aquí siguen haciendo la selectividad. Ahora, con el antejuicio de Orlando Blanco, siempre, yo creo que aquí hay, tal vez si me atrevería a plantearlo en esos términos probablemente muy incorrectos políticamente, pero aquí hay una idea en un sector de la población respecto de la señora Sandra Torres, como existía respecto de Rosana Valdetti. Y entonces todos lo han centrado en ella y la gente dice, no ha habido nada contra la UNE porque no hay algo contra ella. Lo que yo puedo asegurar, y siempre a todos los que plantean lo de las investigaciones selectivas, lo que puedo asegurar es, si existen elementos probatorios contra el que sea, y yo creo que hemos dado muestras suficientes que es contra el que sea, que sustenten una investigación fuerte, nosotros lo presentamos, independientemente del que sea. Hay, en el tema de selectividad, ya no referido específicamente a la UNE, pero sí a por qué unos casos y no otros. Sí, de guerrilla o de no guerrilla, sí. O por qué de este municipio y no del otro, o qué. Y hay una razón, y es
De un lado, la escasa capacidad que tiene la CICIG. La CICIG no es una fiscalía, la Fiscalía de Guatemala pues también es realmente reducidísima, pero la CICIG es 100 veces menos que el Ministerio Público. Eso solo ya muestra una imposibilidad de asumir una gran cantidad de casos, pero hay otra distinción y es que la CICIG no tiene titularidad de la acción penal, la CICIG no es una autoridad nacional de investigación, es un órgano de cooperación con la entidad nacional de investigación. ¿Qué es el MP? Es el MP el que tiene la obligación de investigar todos los casos, todas las denuncias que se formulen, tiene que investigarlas. La CICIG no tiene ni esa competencia ni esa obligación. Pero lo que quiero reiterar es esto. No ocultamos, no protegemos, no defendemos a nadie. Todo el que haya cometido ilícitos que puedan estar dentro de la competencia de la CICIG en el acompañamiento de acuerdo con su mandato y que contemos con los elementos probatorios, serán presentados con el Ministerio Público ante los jueces. Muchas personas que dicen, todo el mundo sabe que ese no es un argumento de investigación criminal. Investigación criminal se sustenta en elementos probatorios. Todos aquellos que dicen, todos sabemos cómo fue que se hizo, cómo fue que fulano de tal se apropió de los recursos de transurbano, esa persona la esperamos en la CICIG, yo mismo la atiendo. Ahí Para tiene que nos la ayude. oferta para muchos netcenteros. Para que nos ayude y nos que diga, ayuden vea, a eso. es que la ruta que usted no ha visto es esta. Bueno. Hoy conversamos con don Iván Velázquez, él es comisionado internacional contra la impunidad. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Hay muchas preguntas que plantear. Por ejemplo, respecto a los empresarios, hay que plantear cuál ha sido la ruta que se ha seguido en los casos en que se ha investigado y se está procesando a empresarios frente a la justicia. Vamos a la pausa comercial, ya venimos. Estamos de vuelta, esto es Radio con Criterio. Hoy es septiembre 12 de 2017. Nos acompaña Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. Recibimos numerosos mensajes con preguntas que le plantean al comisionado. Muchos de esos mensajes le reiteran su apoyo al comisionado y lo exhortan a salir adelante. Una de ellas dice, estará consciente él de que no todos los guatemaltecos sienten lo mismo expresado por el presidente, y entre estos mensajes entran también numerosas preguntas en torno a varios casos que se han señalado últimamente. El caso del chico Andrés Cimeri, por ejemplo, que lo que sabemos hasta este momento es que en un partido de fútbol se enfrenta con miembros, trabajadores de la CICIG. ¿Cómo responde usted a los cuestionamientos que se hacen en torno a su actuación? A la salvaje golpiza que recibió ese muchacho. Y su actuación en ese caso. Desde que empezó a circular en redes el tema, nosotros sacamos un comunicado aceptando la existencia de un hecho, no negándolo, que está en manos de la Fiscalía, que está en investigación. ¿Qué es lo que se produce? Porque en esto también es la mala utilización, el aprovechamiento que se hace de circunstancias de estas que pueden ocurrir naturalmente, como seguramente sucede todos los días en partidos de fútbol, que alguien se enfrenta con otro y resulta más o menos lesionado alguno de los miembros de los equipos, pero que no tiene que ver con lo que han planteado de los gorilas de la CICIG que se aprovechan porque son los hombres de seguridad para afectar a un muchacho en estas condiciones. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos compañeros de la CICIG juegan fútbol y tienen
grupos que en sus horas libres van a canchas de fútbol y juegan con otros equipos que también están, otros grupos de jóvenes que están esperando con quién enfrentarse, y así se produjo un encuentro de fútbol entre un grupo de funcionarios de la CICIG y otro grupo de jóvenes. Y en medio del partido se produce un enfrentamiento por la disputa de una pelota, y en esas un compañero de la CICIG recibe una fuerte golpiza y una persona del otro equipo recibe también una fuerte golpiza. Cada uno de los dos fue a denunciar el hecho o denunció el hecho en el Ministerio Público. Como nosotros tenemos un código de disciplina, tenemos un comité de disciplina, se sometió el caso, no obstante ser actividades particulares de estos funcionarios, se sometió el caso al comité de disciplina, ha terminado la investigación en primera instancia, se encuentra ahora para la revisión mía por apelación en segunda instancia. Entre tanto, en el Ministerio Público se está en el proceso de conciliación, que entiendo que es lo habitual, lo procedente en el Ministerio Público, y esa es la situación en la que nos encontramos. En concreto, se señala que usted solicitó por medio escrito copia de los videos de ese día en la trifulca. Claro, para la investigación disciplinaria. Lo que no significa que los arrebatara del Ministerio Público, sino que fue una copia la misma que el Ministerio Público tiene para su investigación. Se le pidió a los dueños o administradores de la cancha, del grupo, del club, o de como se llame esto, que nos suministraran una copia. Se hizo la solicitud por escrito como correspondía. La CICIG no ha tenido ninguna intervención, absolutamente ninguna, en el Ministerio Público. Bueno, el fiscal me pidió que informara si unas personas, da 8 nombres, si esas 8 personas estuvieron en algún incidente en un partido de fútbol o participaron en un partido de fútbol, y la respuesta mía es: los que en realidad participaron en ese encuentro al que se refiere son estos 11. Don Iván Velázquez, a ver, sí, no, Pedro, déjame robarte esta pregunta. Pero tiremos esto porque yo creo que es importante. No, pregunta, solo lo voy a dejar en el ambiente y te dejo la pregunta. ¿Hasta dónde llega CICIG y hasta dónde no llega CICIG? Porque aquí a CICIG le echan la culpa de los juicios, de las resoluciones del organismo de las judicial. cárceles. En algún momento, ahí está la pregunta, te dejo a ti, pero ahí está en el ambiente. Don Iván, yo quisiera regresar al tema que usted trataba hace un momento respecto de cómo a partir de junio del año 2016 cambia una parte de la opinión pública y la opinión de ciertos líderes de diferentes sectores del país. Tiene que ver cuando empieza a ventilarse la participación de empresarios de altos vuelos en nuestro país en este sistema de cooptación del Estado. Tiene que ver también con que en este momento se esté planteando la posibilidad, por ejemplo, de que se tramite en el Congreso una especie de cambio legal o de amnistía para evitar que cualquier persona que hubiera dado aportes a una campaña electoral pueda ser considerada responsable de financiamiento electoral ilícito, que es uno de los grandes temores que tienen muchos empresarios. Pero déjeme poner la pregunta en este marco. Hay 2 casos importantes que se han producido en los últimos tiempos. Uno es el del empresario Julio Carlos Porras, quien, según entiendo, de modo propio se presentó ante la Fiscalía y la CICIG para confesar de su participación en un ilícito, y él proveyó de información, fue juzgado de manera acelerada, condenado a 3 años, su pena quedó en suspenso y él ha vuelto a su trabajo después de pagar una cierta multa al sistema de justicia. Por el otro lado está el caso de los señores Agüero y Mayorga, recientemente vinculados con el tema construcción y corrupción, el caso del señor Sinibaldi. Y ellos han ambos confesado su participación, y aunque no se convirtieron en colaboradores como sí lo hizo el señor Julio Carlos Porras, ellos
ampliaron, incluso contribuyeron a ampliar las acusaciones que el MP y la CICIG había hecho en este caso de construcción y corrupción. ¿Son esas dos las únicas vías que usted ve apropiadas para deshacerse de una acusación penal o para afrontar una acusación penal para los empresarios? ¿Usted ve viable una amnistía, por ejemplo, para los delitos de financiamiento electoral como otra vía alterna? ¿Qué piensa de todo esto? Yo estoy casi por principio en contra de las amnistías. Me parece que esto afecta a la moral ciudadana, que establecer perdones generalizados, impunidades generalizadas, afecta a la ética pública, que es lo que un Estado debería tratar de promover sustancialmente. Cuando nosotros nos comprometemos con el tema de cultura de legalidad y estamos trabajando actualmente apoyando al Ministerio de Educación y al Ministerio de Gobernación, y son unas experiencias muy bonitas. Yo desafortunadamente no he tenido todavía la posibilidad de asistir a algunas de las escuelas, pero es muy bonito lo que me transmiten los compañeros o las imágenes que me entregan de niños y niñas que expresan sus ideas en carteles, que hacen expresión de respeto por legalidad. Yo creo que todo eso se afectaría con un tema como estos como una amnistía o ley de punto una final. Impunidad. Sí, más bien que de amnistía, yo creo que deberíamos hablar con el nombre que corresponde, que es de decretar impunidad. Creo que hay alternativas. El arrepentimiento, por ejemplo. Estas podrían ser el arrepentimiento, pero siempre el arrepentimiento también tiene unas consecuencias. El arrepentimiento sancionado. Para plantearlo de esta forma, el delito tiene unas consecuencias. Las consecuencias pueden ser más o menos graves. El delito del señor Julio Carlos Porras trajo unas consecuencias. Por la actitud que él asumió de reconocer su responsabilidad, de ser además colaborador eficaz para completar toda la historia y señalar otros partícipes en esa historia y de qué forma había ocurrido todo esto, en el convenio que hizo con el Ministerio Público como colaborador eficaz, se estableció una pena de 3 años de prisión, suspendida su ejecución, con la multa de 500.000 quetzales, con la construcción de 2 salas de videoconferencias para que enlazaran el Ministerio Público con organismo judicial. Todo esto se sometió a la consideración del juez y el juez aprobó el convenio, dictó sentencia, lo condenó a 3 años, suspendió la ejecución de la pena y todo lo demás, y el señor Porras volvió a su lugar de trabajo, a su país al país donde se encuentra laborando sin ninguna dificultad. Yo observé, por ejemplo, que el Ministerio Público y CICIG solicitaron medida sustitutiva con el grupo de constructores. Ese era el segundo caso que quería plantear. Confesó frente al juez. Que fue por el que preguntaba también Juan Luis. En el caso construcción y corrupción, hubo, para no hablar con los nombres de las personas, pero, por ejemplo, un señor estaba fuera del país y se entera que hay una orden de captura en su contra, se comunica con el abogado nos llama a MPCICIG y dice, mi cliente quiere presentarse, llega en el avión de las 4, va a estar en el aeropuerto de La Aurora, a él le interesa que lo estén recibiendo para que de una vez sea conducido ante el juez. Él quiere contar, él dice que al contrario descansó porque algo que pesaba sobre su conciencia y su espíritu, que esto lo liberaba, el hecho de que ya hubiera aflorado que él había realizado algo indebido. Se fue por él, se presentó ante el juez y contó la historia, reconociendo su responsabilidad.
otra persona, se estaba realizando el allanamiento, la persona no se encontraba presente, se hizo presente en el lugar y dijo, y están buscando esto, también tal vez les interese esto otro, porque realmente estas cosas ocurrieron así, y aquí hay otros documentos. Y así hubo diversas actitudes de personas vinculadas a esa investigación. Valoramos, como debe valorarse, la detención preventiva procede por unos motivos específicos. Digamos que, como norma general, el juez debe valorar, debe tener en cuenta la naturaleza del delito, que unos determinados delitos los entiende el juez con su interpretación, con su criterio, como que no sería procedente una medida sustitutiva. Pero hay dos fines esenciales de la detención preventiva, que son impedir que se obstaculice la investigación e impedir que la persona evada la acción de la justicia. Cuando examinamos los 28 casos de los ligados a proceso en este asunto, entonces Ministerio Público y CICIG conjuntamente, ¿cómo estamos frente a esto? Encontramos que había 16 personas que por diversas circunstancias no se les debería pedir detención preventiva. Y entonces, una actitud no es esperar que la defensa pida la sustitutiva y que entonces luego nosotros no nos opongamos. Es el reconocimiento desde el Ministerio Público y la CICIG, desde el momento de la solicitud de medidas de coerción, de decir, estas personas, por tales circunstancias, no deben tener una detención preventiva, sino una medida sustitutiva. Yo creo que eso muestra también, en lo que Juan Luis planteaba como la posibilidad de una ruta, muestra también esa posibilidad de una ruta. Y me parece también interesante este vínculo que establece con junio del 2016 y estas dos definiciones. Claro, porque es a partir de 2016 que se genera ese temor entre muchos empresarios. Pero por el financiamiento electoral ilícito. Claro. Yo creo que... Las empresas de cartón. Que hay un gran temor por la manera ilícita como muchos financiaron partidos políticos. Y entonces la preocupación en un sector muy grande es respecto de ese delito específicamente. Si se optara por una solución por esa vía, a mí me parece que es una vía admisible, o en la manera como está planteado. Aceptable para la justicia, dice usted. Yo creo que es aceptable para la justicia y que Ministerio Público y CICIG, Ministerio Público es el que celebra los convenios con colaboradores eficaces, la CICIG no tiene esa capacidad legal. Pero que nosotros estemos de acuerdo con salidas de esa naturaleza, que no están afectando la impunidad, que sí están realizando valores de justicia, que además incluye la reparación y que produce pues una consecuencia por los hechos ilícitos. Yo creo que son caminos viables para explorar. Vamos a la pausa comercial, conversamos con el Comisionado Internacional contra la Impunidad, don Iván Velázquez, ya venimos. Resultados del sorteo de La Ahorradita de Bantrap. El ganador es el número... Bantrap te hará ganar con la ahorradita, premiando 50 ganadores de 50,000 quetzales cada uno. Abre o incrementa tu cuenta. Llámanos al 1755 o visita nuestras agencias. Aplican restricciones. Guatemala ahorra en grande con Ahorro Seguro de Banco Industrial. Traslada tus ahorros hoy y míralos crecer en grande. Ha sido la mejor carne con salsa y chorizo que he probado. Si el ácido aparece una y otra vez en tu comida, aliviate rápido la acidez. Toma Alka-Seltzer. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Tecniscan te invita a su foro Corre la Voz, Unidas para Vencer el Cáncer.
El día 26 de septiembre a las 8:30 de la mañana en el Hotel Barceló, Zona 9. Contaremos con especialistas en cáncer de mama y cervix. Inscríbete al PBX 1723. Entrada y parqueo gratis. Cupo limitado. Tecniscan. La mejor lucha es una detección temprana. El día del evento, venta de certificados canjeables hasta diciembre 2017. Tecniscan. Quiero ser al final el motivo de tu orgullo, porque patria eres tú y yo patria contigo. Quiero ser al final el motivo de tu orgullo, porque patria eres tú y yo patria contigo. Feliz mes de la patria te desea Ban Rural. Bueno, aquí regresamos en una entrevista con el comisionado internacional contra la impunidad, el señor Iván Velázquez. Y como hay muchas preguntas, pues yo ya no sé cuál hacerle, honestamente. Hay tantas, pero le vamos a hacer estas que yo sé que generan tensión y fricción entre quienes comentan. También hay quienes se quejan, por ejemplo, de que Sisig no le entre a Codeca, vamos a dar nombre, a CUC, a Sindicato Magisterial, a Pacto de Magisterio. Dice, bueno, ¿esos son intocables? ¿O por qué? Usted ya ha dado una explicación anterior, decir, bueno, si yo tuviera elementos, lo haría. Pero en los casos particulares de estos colectivos, vamos a decir, sociales y sindicales. No hay realmente intocables. Tenemos que partir, y no voy a examinar ahora si esté o no dentro del mandato, pero que tenemos que partir, en todo caso, que tenga una relación con el mandato en los términos de los SIACs o de la moderna definición que tenemos de las redes político-económicas ilícitas, que no es no es que se esté desconociendo lo de los SIAC, sino que lo entendemos como una forma histórica de evolución de esos SIAC. De los cuerpos ilegales. De los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Ese es un elemento que siempre hay que considerar. Hay una situación de dificultad territorial también en investigaciones. Hay, y no es una revelación que estoy haciendo yo en este momento, hay sectores, amplísimos territorios del país en los que no hay un control del Estado. Y en esos amplísimos territorios hay crimen organizado que es el que administra además el orden o el desorden en esas regiones del país, y que afectan, dificultan que la comisión, inclusive que el Ministerio Público, pueda asumir una investigación. No hay, y eso es, yo espero que con el transcurso del tiempo, así como se han ido despejando algunos de esos fantasmas de protección, que por qué no se hizo esto y entonces se hace y siempre surge otro más, yo espero que con el transcurso del tiempo, de acuerdo con las posibilidades que nosotros vamos adquiriendo para desarrollar investigaciones en muchos de los sentidos de que ahora reclaman, podamos demostrar algo que, insisto, nosotros no protegemos a nadie, no estamos para ocultar ninguna actividad delictiva. En lo que sea de nuestra competencia, asumimos de nuestra competencia y de nuestras capacidades también materiales, asumimos investigación. En lo que no, el Ministerio Público, y podemos inclusive en contribución que se hace, o trasladar, muchas veces las personas nos envían como denuncias, que realmente no son denuncias, porque la CICIG no es, insisto, un órgano del Estado, por lo tanto no recibe denuncias, recibe informes ciudadanos. Don Iván, usted dice, somos parejos, no
hacemos selección sobre unos sujetos o sobre otros, pero hay percepción de que sí hubo selección cuando se empezó a investigar al hijo y al hermano del presidente. ¿Cómo se involucró? ¿Cómo conoció la CICIG el caso que terminó llevando ante los tribunales y brevemente a prisión al hermano y al hijo de Jimmy Morales? Ese es el que menos se podría señalar de selectivo, por una circunstancia. Habíamos mirado que en la acción del gobierno del Partido Patriota se habían desarrollado muchas, inclusive subestructuras, dentro de la gran estructura criminal que operó durante ese periodo. Y uno de los elementos era el Registro General de la Propiedad y la señora Anabela de León. Y entonces empezamos a hacer una investigación por informes que recibíamos del Registro General de la Propiedad, empezamos a hacer una investigación respecto de esa entidad y de esa directora del registro. Encontramos una denuncia que había presentado la Contraloría General de Cuentas por un evento que tal vez era Fulanos y Menganos, un restaurante, había realizado ficticiamente, porque el desayuno no se produjo, que era un desayuno para los empleados del registro, que no se produjo, pero el dinero sí se cobró. Y había una denuncia del sindicato respecto de plazas fantasmas. Y entonces dijimos, vamos a revisar esto, qué es lo que se está, qué es lo que hay allí. Con el tema de la denuncia de la Contraloría, entonces se empezó a hacer la tarea elemental. La Contraloría había hecho una muy buena investigación. Había entrevistado a más de 30 de los supuestos asistentes al desayuno. Todos habían afirmado que ese evento no había existido, hablaron con muchos otros. Y entonces empezamos a confirmar lo que la Contraloría había entregado. Y en esas aparece un señor reclamando cheques, y ya no era solo el tema de Fulanos y Menganos, sino que había otro restaurante con otros, en todo caso también algo relacionado con alimentos de otra entidad. Que también reclamaba cheques. Que también reclamaba cheques, y lo que aparecía aquí extraño, y a los investigadores dice, ¿por qué un señor Mario Orellana? Vamos a mirar quién es Mario Orellana. Y lo ubican, es citado al Ministerio Público y le preguntan usted qué tiene que ver con Fulanos y Menganos. ¿Por qué cobra Nada. cheques del registro? ¿Qué tiene que ver con esta otra entidad? Nada. Y entonces, ¿usted por qué está cobrando estos cheques que son para estos? Ah, no, lo que ocurre es que mi esposa tuvo un contrato con el Registro General de la Propiedad para suministrar unas canastas navideñas. Y entonces, como ella no tenía facturas, porque era una comerciante informal, vendedora de perfumes en oficinas públicas, una comerciante informal, entonces, si quiere, ella está aquí, si quiere que pase y hable. Entonces le dijo el agente fiscal, pues naturalmente sí nos interesa que pase y nos cuente la historia. Y pasa a la señora, que se llama Abdi Estrada, y dice, tal jefe de compras que había sido mi estilista, ahora jefe de compras del Registro General de la Propiedad, me dijo que había la posibilidad de un contrato que además era muy rentable, de suministro de canastas navideñas. Y yo le dije, pero es que no tengo facturas. Pues arregle usted el problema y tendrá el contrato, porque se lo damos. Entonces llegué a mi casa y comenté con mi familia. Me ofrecieron este contrato, pero no tenemos facturas. Y ahí estaba un joven que se llama José Manuel Morales Marroquín, que es el hijo de Jimmy Morales, que es el novio de mi hija, o era el novio para entonces, de mi hija. Y él dijo, ah, no hay problema, yo le ayudo con eso. Yo le consigo las facturas. Así fue que surgió el tema.
Cuando nos encontramos frente a eso, ¿qué es lo que corresponde? Si estamos investigando una defraudación que se estaba realizando de acuerdo también con lo que la Contraloría ya había denunciado. ¿Qué es lo que corresponde? Ver cuál es el grado de participación de esta persona, que inclusive presenta dos cotizaciones, una como José Morales y otra como Manuel Marroquín. Y participa en la simulación de concurso. Son 3 cotizaciones que hay que presentar en esa modalidad de la contratación directa. Entonces él obtiene una de fulanos y menganos por la amistad del dueño, el señor Osmar Sánchez, que a propósito llevamos ya bastantes meses sin que haya pronunciamiento sobre el antejuicio que se presentó respecto de él. Él es diputado del Parlacén. Que es diputado del Parlacén. Esa cotización, una cotización de una empresa que no existe o que nunca funcionó, que aparecía José Morales, y otra del señor Manuel Marroquín, que son el mismo. Con eso fue que se inició la investigación. Aquí no se estaba buscando nada del presidente de la República, nada de su familia. Después, en el desarrollo muy rápidamente, entrevistado el joven Morales Marroquín, dice, también hubo una actuación con Plus Espectáculos, y mi tío también me ayudó en otra de estas, y entonces se presenta igualmente el señor Samuel Morales, cuenta su historia, y de ahí ya lo que todos sabemos. Ustedes, si sigue MP, ¿contemplaron en algún momento no involucrar, en este caso, al hijo y al hermano del presidente por tratarse justamente de quienes se trataba? Contrariaríamos todo lo que hemos planteado durante este tiempo. Sería actuar en contra de lo que hemos expresado siempre como nuestra convicción. Inclusive habría estado en contravía de todo lo que he dicho hoy. Nosotros tenemos el compromiso, yo particularmente tengo el compromiso absoluto. A nadie, bajo ninguna circunstancia, se va a proteger, sean las consecuencias que sean. Yo sabía, como algunos decían luego, este es un pierde-pierde, porque si se hace es un problema, si no se hace es un problema. Y yo dije entonces, hay que actuar como se debe actuar. Hay que actuar de manera que uno no tenga que justificarse por qué fue que no hizo algo que debió hacer. Y que esto trae una fractura. No pensé que iba a ser una fractura tan fuerte con el presidente de la República, con el que tenía muy buenas relaciones. Que esto trae una fractura con el presidente. Pues sí, naturalmente a nadie le gusta que se investigue a su familia, pero hay un hecho objetivo que fue cometido. Esto otro que después se dice que es un tema administrativo, que ahí no hay delito, que es más el ánimo de persecución. Ojalá hubieran sido las cosas así y nos hubiéramos evitado inclusive este problema de fractura en la relación personal. Pero nuestro entendimiento no es ese, nuestro entendimiento es que se configuró plenamente un delito de fraude y un delito de lavado de activos. Usted se tiene que ir y nosotros tenemos que terminar, pero hay una que si no me muerdo la lengua luego me va a estar picando todo el día. ¿Usted cree que su salida en el corto plazo puede ser una solución a la crisis? ¿Usted cree que salir suavizaría la tensión? ¿O usted cree que la tensión es producida por causas ajenas a su voluntad y evidentemente usted no tiene que asumir ese costo? Bueno, la salida mía no es un costo. En lo personal podríamos decir que es un beneficio. ¿Usted se sentiría aliviado? Yo ya tengo muchos años. He trabajado bastante. Cuando renuncié justamente el 27 de agosto del 2012 en la Corte Suprema de Justicia en Colombia, a continuar con esas investigaciones de la parapolítica,
pensé que ya venía el tiempo de la tranquilidad de la vejez y apenas Solo vino la vejez. solo vino la vejez, pero tuve un año apenas, un año de mayor tranquilidad. Entonces no es pues precisamente entenderlo como costo. Perdónenlos, ellos tienen un problema con la edad. Con el tema de la edad, Bueno, sí. sobre todo aquel que ve que no llega a la mía, pero bueno. Pero eso era, Pedro, para no sentirse solo aquí como ancianos, que Aquí somos los dos. hicimos camarillas. Sí. Los dos ancianos. Pero que entonces no mirarlo como costo, sino ¿contribuye a qué? Contribuye a que se deje de investigar. Más bien, podríamos plantear, ¿a qué se debe la tensión? ¿Cuál es la contradicción? Si existiera polarización, ¿a qué se debe esa polarización? Hablan de crisis, ¿a qué se debe la crisis? Y entonces, si la crisis es una persona, salir la persona soluciona todo. Pero la crisis es, o todo esto, tensión, polarización, como se denomine, obedece a una cierta actuación que se viene adelantando en el país respecto de un cierto grupo y que lo que se pretende con una salida es impedir que eso continúe, borrón y cuenta nueva, una amnistía no decretada, una impunidad no declarada, sino simplemente porque se dice, si sale este señor, nadie se va a atrever a continuar, porque ya ve lo que el riesgo, cuál es la consecuencia. Entonces, si es en esos términos, por eso creo que lo que debería mirarse es cuáles son las causas. Lo que yo reivindico y continúo siempre con más persistencia, Guatemala tiene la gran oportunidad, ojalá la tuviera Colombia. Yo estoy esperanzado que ahora el proceso que en Colombia se está adelantando de investigación por la gran corrupción judicial, en la que hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia pidiendo millones de dólares que se ha venido descubriendo por estos días. Ojalá llegara a la profundización que permitiera sanear las estructuras también de una justicia cooptada en mi país. Tiene Guatemala la gran oportunidad de superar ese estado de cosas, de construir Estado de Derecho. Cuando reivindicamos la reforma constitucional de la justicia, que dicen colombiano váyase a su país, esto es con la mejor buena voluntad, pensando en algo que además son los guatemaltecos que también lo pensaron respecto del sistema de justicia, cómo lograr una justicia independiente en la que por procesos específicos de selección lleguen a sus órganos máximos, a todos los órganos del organismo judicial, los más idóneos, los más capaces de reconocida honorabilidad. Y hay una gran oportunidad hoy, si este proceso no retrocede, de liberar al Estado de la captura a la que ha estado sometido por años. Don Iván, sé que se tiene que ir y nosotros también tenemos que ir al corte, pero elijo el último comentario que ha entrado a nuestra red de WhatsApp. Lo firma Ingrid y le dice que motiva a Iván Velázquez. Y se lo pregunto porque guatemalteca me frustro con cada retroceso de la justicia, pero me inspira a tratar de dejarle un mejor país a mis hijas. Mi esposo es extranjero y él sí se frustra ante tanta ceguera. Solo quiero saber qué logra hacer que Iván Velázquez mantenga la fuerza y esté en la lucha en un país que está herido y parece no querer ayuda. Una pregunta muy profunda para una respuesta muy breve por los minutos que nos quedan. Digamos que de dos palabras, la convicción y la esperanza. Muchas gracias, don Iván Velázquez. Don Iván Velázquez, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Hacemos pausa, ya volvemos.